Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, compartir tiempo, compartir momentos como estos que pues son buenos tiempos los que pasamos cuando hablamos de Dios. Y bueno, el tema de este día, hermanos, lleva por título Útil fue inútil. Vamos a hablar de lo útil y de lo inútil, por lo no tan útil, ¿verdad? Para que no se escuche tan feo. Lo útil, hermanos, puede ser inútil si no se usa o si no se hace correctamente. Esto lo vamos a relacionar con la epístola de Filemón, o la carta que el apóstol Pablo le mandó a Filemón. Filemón era, hermanos, un hombre de Colosas y probablemente un anciano de aquella iglesia. Y dice esta pequeña carta, porque quizá la hayan visto en las escrituras, es chiquita. Dice que este hombre, Filemón, tenía un esclavo que tenía por nombre Onésimo. Y el significado de ese nombre Onésimo es útil o provechoso. De allí el título de esta plática que dice útil fue inútil, o en otras palabras, Onésimo era inútil. De esto se trata esta lección, esta plática. Y bueno, la historia dice que este Onésimo pues de repente ya no le fue tan útil a su amo, ya no le fue muy provechoso porque le empezó a ser perjudicial, porque resulta que Onésimo pues le robó a Filemón y después de haberle robado pues dice que se fue y se escapó y se fue a Roma. Para su suerte o para su fortuna, Onésimo se encontró allá en Roma con Pablo, el apóstol Pablo, que pues era amigo, era hermano de Filemón. Y le empezó a hablar de Dios, a hablar de las Escrituras, y finalmente Pablo pues convirtió a Onésimo al cristianismo, lo bautizó, lo hizo su hermano, su amigo, su hijo en el Espíritu. Pero resulta que pues Onésimo seguía siendo un esclavo fugitivo y Pablo tenía que regresarlo a su amo y se lo mandó, pero se lo mandó con una carta de recomendación, una carta de presentación, porque si Onésimo llegaba con su amo al que había robado y del cual había huido porque era su esclavo, pues ¿cómo lo iba a recibir Filemón? Pues no muy bien. Entonces Pablo le escribe esta carta donde le hace ver que pues ya Onésimo era un hombre diferente, un hombre que se había convertido en su hermano porque había abrazado la fe y pues quería presentárselo Pablo a Filemón, ¿verdad? Aunque ya lo conocía, como decíamos, en lo carnal. Pero en lo espiritual quizá Filemón no sabía nada de esto. Bueno, vamos a darle lectura a esta carta pequeña, como les digo, donde primeramente pues Pablo, como siempre en todos sus escritos, en todas sus cartas, pues saluda a los hermanos. Y en este caso pues no es la excepción. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia y Archipo, compañeros de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, pues como saben, era un hombre muy preparado, muy elocuente, y pues saluda con mucha atención a los hermanos de esta manera. Pablo sabe de lo que están haciendo sus hermanos, nuestros hermanos. Es como ahorita, es muy normal que nos llegue noticias de cómo en algunos lugares algunos hermanos se comportan, si están trabajando, si no están trabajando, si ayudan, si no ayudan. Y Pablo sabía de Filemón cuál era su conducta y se la hace saber al mismo Filemón. Le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad,
de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Él sabía que Filemón ayudaba, tenía la posibilidad y consolaba, y eso es bueno que entre los hermanos nos ayudemos, y también es bueno saber que los demás saben, porque no es que lo hubiera andado divulgando Filemón, sino que, como les digo, cuando uno hace algo bueno, algo útil, se sabe. Cuando hacemos algo malo, también se sabe. Entonces hay que hacer cosas buenas para que pues esto es lo que sepan los hermanos, ¿verdad? Lo que sepa Dios, porque Dios es el que nos observa siempre, el que sabe cómo nos comportamos, cómo pensamos, y es bueno estar conscientes de ellos. Después de esto, Pablo entra ya en el tema principal de su carta, que es acerca de Onésimo. Dice así, continúa hablando Pablo respecto a esto que él le decía de que sabía cómo se había comportado, cómo era, lo que escuchaba de él, y dice, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo, ruégote por mi hijo Onésimo que he engendrado en mis prisiones. Pablo, un anciano de la iglesia, un apóstol de la iglesia, aunque tenía toda la autoridad en Cristo Jesús para pedir algo, no lo hacía de esta manera, como debemos hacer nosotros también. Aunque haya autoridad en alguien, nunca hemos visto que se abuse de esa autoridad, sino al contrario, siempre hay peticiones de una manera en la cual pues se suplica por algo. Aquí Pablo suplicaba por Onésimo, le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. Dice, el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mis entrañas. Les decía que Onésimo era un esclavo de Filemón, se había escapado, y Pablo no lo podía retener por su voluntad, él tenía que regresarlo porque esa era la ley. Y aunque él podía haberlo retenido para que le siguiera sirviendo, porque Pablo pues ya era un hombre grande, un hombre con mucho trabajo, un hombre cansado, un hombre que estaba en la cárcel. Los hombres que trabajan por Dios o para Dios siempre están muy ocupados y les viene muy bien cualquier ayuda, y más la ayuda de jóvenes que tienen fuerza, que están todavía con esa fortaleza que necesitan para hacer muchos trabajos. Y Pablo lo necesitaba, Pablo lo pudo haber retenido, pero no lo hizo de esta manera y se lo regresó a su amo. Dice, yo quisiera detenerlo conmigo para que en lugar de ti me sirviera a mí en las prisiones del Evangelio, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice, porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Él le dice que quizá todo esto que pasó, pues fue por una causa. No que Dios haya hecho que Onésimo robara y que se escapara, sino que Dios siempre tiene preparado un camino para los que ve que tienen buen corazón y de alguna manera pone a las personas indicadas en su camino. Porque imagínense, este hombre sale huyendo de su amo y resulta que allá se encuentra el amigo de su amo, y pues lo convierte y le habla de Dios. Dice, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Eso le decía Pablo a Filemón. Y es lo que debe haber en nosotros, que cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios y lo conocemos, sabemos cómo esa persona va haciendo un cambio en su vida, y debemos también tratarlo y presentarlo como parte de nuestra familia, como parte de nuestros hermanos. Y es lo que abogaba Pablo y le decía a Filemón, pues aunque en un tiempo fue tu esclavo y no te servía mucho, te aseguro que ahora nos va a servir.
Y ya no le veas como tu esclavo, ya no le veas como tu siervo, sino velo como un hermano. Pablo sabía que este Onésimo había robado y quizá Filemón se había visto afectado, pero Pablo le dice, y si en algo te dañó o te debe, pues ponlo a mi cuenta. Dice, yo Pablo lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. Dice, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. ¿Por qué? Porque ¿cuándo podremos nosotros pagar a alguien que nos ha hablado de Dios y que nos ha traído de las tinieblas o de la esclavitud a la luz? No se puede, hermanos. La palabra de Dios, el venir a la vida, al conocimiento, no tiene precio. Y quizá Pablo, o en este caso Pablo, hizo esto con Filemón y también le habló de Dios y creyó y es mucho, y no podemos pagar con algo material lo que hacen los hermanos que llevan la palabra del Señor, los que trabajan para Dios. O quizá también pudo haber sido el hecho de que al haber sido Pablo el que regresara un esclavo a su amo, él tuviera derecho a una recompensa por lo que él hizo, y que esta recompensa pues fuera mayor de lo que quizá Onésimo le robó a Filemón, y quizá todavía Filemón le tuviera que regresar algo a Pablo, ¿verdad? De cualquier manera, Pablo hace esto y le explica a Filemón con la intención de que pues ya no le cobre, que ya olvide el pasado y que reciba a Onésimo de buena manera. Por último dice, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Filemón, sin duda, dice la historia que parece ser que perdonó a Onésimo, le concedió la libertad por haberse arrepentido y lo mandó de nuevo con Pablo para que le sirviera. Y posteriormente, pues este hombre Onésimo, pues se volvió un predicador cristiano y luego un obispo de Éfeso. Onésimo era un esclavo inútil, pero no era inútil porque fuera perezoso o porque no hiciera lo que le mandaban. Simplemente no era capaz de hacer más de lo que se le pedía o lo que se le mandaba. O quizá no era útil en la obra de Dios, pero él hacía su trabajo y hacía sus cosas, como en este tiempo muchos de nosotros podemos trabajar y hacer, y somos muy útiles, tenemos muchas cualidades, muchas capacidades, pero no quiere decir esto que porque seamos buenos en una cosa, en otra también lo vamos a hacer, o porque seamos útiles en algo, en otra cosa también lo somos. Una persona útil es aquella que está dispuesta a hacer más de lo que se le pide o lo que se le manda. Pablo dice aquí de Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sí? Él sabía que este hombre Filemón hacía más siempre. Eso es bueno, ir un poco más allá, no conformarnos con lo que se nos pide. Y bueno, de aquí esto que decíamos del título, donde Onésimo o útil fue inútil o era inútil en un momento, pero ahora ya vino a serle muy útil a Pablo, muy útil a Filemón. Y bueno, hablando de la utilidad y lo que no es útil, sabemos muy bien que algo útil, hermanos, es algo provechoso. Es algo que puede utilizarse para hacer un bien. Al contrario de esto, algo inútil es algo inservible, algo que no se puede mover o que no puede trabajar a causa de un impedimento. Hay muchas cosas que pueden ser útiles, pero también inútiles. Las palabras, hermanos, pueden ser muy útiles, pero también hay palabras inútiles, que no tiene caso que salgan de nuestra boca. Hay objetos muy útiles, por ejemplo, un celular es muy útil para comunicarnos, pero ¿qué pasa si ese celular no tiene batería? Pues es un objeto inútil que no nos sirve para nada. Hay herramientas que se usan en este tiempo, pero muchas necesitan energía eléctrica, y si nosotros tenemos esa herramienta y tenemos energía eléctrica,
son tan útiles que nos ayudan a avanzar mucho en el trabajo. Pero ¿qué pasa si no hay energía? Pues esta herramienta, por más útil que sea con luz, sin luz es inútil. Hay acciones útiles, acciones inútiles, esfuerzos. Hay esfuerzos que nosotros hacemos, pero el hecho de que hagamos el esfuerzo no quiere decir que sea un esfuerzo útil, porque si no se hace como debe hacerse, puede resultar inútil. Hay regalos que nos pueden hacer o que podemos hacer, pero si ese presente, ese regalo no nos sirve, resulta inútil. Igualmente podemos hacer una visita a alguien y esta visita puede ser muy útil. Pero si en la visita no hacemos o no decimos lo que tenemos que hacer, pues va a resultar infructuosa. Hay ayudar a alguien también es muy útil, pero a veces cuando ayudamos a alguien, pues resulta inútil esa ayuda. Hay siervos, hay personas no muy útiles también. Algo útil puede ser no tan provechoso o convertirse en algo inútil para otra persona. Por ejemplo, una persona, hablando de Saulo, ¿saben quién es Saulo, verdad? El apóstol Pablo, pero antes de venir a la iglesia. Saulo era muy útil a los príncipes de los sacerdotes, pero no era nada útil a la iglesia de Dios. Al contrario, era un estorbo, era un enemigo de la iglesia de Dios. Era muy capaz, era un erudito, tenía mucho conocimiento y servía y hacía bien su trabajo. Pero les digo, para los príncipes de los sacerdotes era muy útil, pero a Dios no le servía. Pero vio en él algo, vio algo bueno. ¿Y qué dijo? Le dijo el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y después dice que le cambió el nombre de Saulo por Pablo. Y ahora este Pablo era muy útil a Dios, era muy útil a la iglesia de Dios, pero a los príncipes de los sacerdotes ya no les servía para nada, ya no les era nada útil, al contrario, lo veían como un enemigo, como un estorbo. Y asimismo, nosotros en este tiempo, pues podemos ser muy útiles. En otro tiempo éramos esclavos y no le servíamos mucho a Dios, pero ahora por nuestro Señor Jesucristo hemos recibido una oportunidad y también el Señor extiende una carta de presentación, una carta de recomendación, en la cual menciona que podemos ser muy útiles nosotros y que por tanto estamos listos para servir en la iglesia. Él nos ha dado libertad, nos ha dado capacidad y oportunidad. Ya está la carta extendida, ¿qué vamos a hacer? ¿Se imaginan si Pablo, habiendo extendido esta carta, resulta que después Onésimo le falla a su amo y le vuelve a robar? ¿Cómo iba a quedar Pablo? Pues mal, ¿verdad? Filemón pudiera haber dicho, pues ¿a quién me mandó? Ahora, yo creo que Onésimo tenía una visión, tenía un compromiso y sabía que no debía defraudar a Pablo. Ahora nosotros también sabemos que el Señor dio la cara por nosotros, dio su vida por nosotros y no tenemos que defraudarlo. Tenemos que pasar de ser esclavos y de no ser útiles en nada a ser útiles y no al contrario, porque la misma Escritura da testimonio de qué va a pasar con aquellos siervos que son inútiles, aquellos a los que se les han dado talentos, que se les han dado oportunidades, pero no las usan, no las aprovechan. Pues dice que serán cortados y van a ser echados a las tinieblas. Dice la Escritura: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay que hacer más, hay que dar más. La fuerza y la juventud son muy útiles, sirven de mucho, pero si no se usa o no se aplica en algo, pues de nada sirve. Por decir, si hay una mujer anciana que tiene hijos fuertes
hijos sanos, pero estos no le ayudan en nada y esta mujer necesita mover algo pesado o limpiar su casa. ¿De qué le sirve tener 10 hijos o 3 hijos o 2 si estos teniendo fuerza y teniendo juventud no le ayudan? ¿Les serán útiles sus hijos? Pues no les son útiles en nada porque quizá estos no se acomiden. ¿De qué aprovecha venir aquí a escuchar palabra de Dios si nos dormimos? Es útil la palabra que se habla aquí, es útil la palabra de Dios, pero no le es útil al que se duerme, no le va a aprovechar en nada. ¿Y de qué le sirvió despertarse temprano, venir un trayecto largo, si aquí se viene a dormir? ¿Le fue útil todo su sacrificio, todo su esfuerzo? Pues no, de nada le sirvió. Hay que poner atención. Es igual como si fuéramos a la escuela y allá nos quedamos dormidos, pues no vamos a aprender nada. Va a ser inútil el estar allí, ¿verdad? Eclesiastés nos recomienda que nos acordemos del Señor en nuestra juventud, antes de que vengan los días malos, dice, y lleguen los años, y pues que ya no podamos hacer nada. Si somos jóvenes y tenemos fuerza, tenemos que ayudar a nuestros padres donde estemos. Hay mucho que hacer, podemos ser muy provechosos. Hablando de la ayuda, les decía que hay ayudas útiles y ayudas inútiles. El hecho de que alguien nos ayude en algo no quiere decir que sea útil. Pudiera pensarse que sí, pero ¿qué pasa si yo voy a construir ventanas? Pero el que me está ayudando a construir ventanas las hace todas mal y al final me ayudó, pero no sirvió de nada porque luego yo voy a tener que quitarlas y volverlas a hacer. No sirvió de nada, su ayuda fue inútil porque no hizo bien las cosas. Hay que hacer bien las cosas y vamos a ayudar para que sirva. De otra manera, pues no tendría caso. Con nuestros hijos. A nuestros hijos podemos serles como padres una ayuda útil o una ayuda inútil. Una ayuda inútil pues es convertirse como en una extensión más de los miembros de nuestros hijos. Leía un artículo donde hablaba de los zombies tecnológicos. Y estos zombies tecnológicos se refería a los jóvenes que pasan mucho tiempo con su celular o en las redes sociales. La palabra zombie viene de la esclavitud, está muy relacionada con la esclavitud. Y siendo esclavos, recuerden, Onésimo no era muy útil, no servía de nada. Si alguien aquí se ha convertido en esclavo de la tecnología, pues finalmente pasa 5, 6, 7, 8 horas en las redes sociales, pero se pierde. Está viviendo una realidad virtual donde no percibe la realidad, donde no está consciente. Y estas personas, estos jóvenes, decía ese artículo, que se vuelven irritables, que se vuelven, pues sí, que todo les molesta, que se enojan por todo, les quitan sus aparatos y se disgustan, están perdidos. Dice que los ven y caminan siempre con la cabeza abajo. Si les preguntas algo, cuando responden, pues hablan muy bajito, no se les oye. ¿Por qué? Porque ya están tan desacostumbrados a hablar que ya están como esclavizados de la tecnología. Un esclavo no es muy útil. Entonces, si aquí hay necesidad y pasa una ancianita y apenas puede caminar y va cargando a alguien, pero todos los jóvenes con fuerza, con vigor, están agachados en su celular, ¿cómo van a serle útil si no la ven? Porque están dormidos, están esclavizados. Llega un punto donde a veces los jóvenes, estando en la mesa, ya ni siquiera piden las cosas, sino que necesitan una servilleta y estiran la mano y como que mueven la manita, pero ya no hablan, ya no piden. Si nosotros les acercamos lo que necesitan, en vez de ser una ayuda útil para ellos, les estamos dando una ayuda inútil.
En vez de enseñarles que se paren por su plato de comida y que ayuden, que sean acomedidos, les llevamos todo ahí porque no queremos que se disgusten o se molesten. Este tipo de ayuda no es útil, es inútil. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que hagan las cosas. No podemos vivir vistiendo a nuestros niños hasta que cumplan 15 años y que no sepan qué zapatos ponerse o amarrarse las agujetas. No, tenemos que enseñarles a hacer las cosas para que despierten. De esta manera vamos a ser padres que dan una ayuda útil. Ahora, como hijos de Dios, el Señor ya nos sacó de la esclavitud. Vamos a ser útiles. Tenemos que ser útiles con nuestro ejemplo. ¿De qué se trata todo esto? De mostrarle al mundo que Dios existe. Y la única forma de hacerlo es con nuestra vida. De esta forma podemos ser nosotros muy útiles. Dice un dicho que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Pablo, el apóstol Pablo, quizá para los fariseos llegó un momento donde ya no era nada. Los que sirven a Dios de repente para el mundo pues ya no les son muy útiles y los ven como basura, pero para Dios ¿qué somos? Aunque Dios no sea un hombre, ¿verdad? Somos un tesoro. Y dice este mismo dicho que lo que no hace un hombre, otro lo hará. ¿Sí? Si nosotros no servimos, si no hacemos, tengan la seguridad que el Señor un día nos va a quitar de ese lugar y va a poner a otro que sí sirva, que sí sea útil. Pero tenemos que servir con el ejemplo, tenemos que ayudar y ver el ejemplo de Onésimo. De eso se trata, de que entendamos que aunque para el mundo no somos nada, que aunque el mundo vea que somos inútiles porque no corremos con ellos para lo que hacen, pues que veamos que en el Señor servimos mucho, tenemos mucho que dar y que aquí sí podemos participar, sí podemos hacer. Hermanos, debemos ser útiles porque es bueno ayudar, es bueno despertar, es bueno que si ya salimos de la esclavitud, del sueño, pues que hagamos, que vivamos, que no nos volvamos a meter otra vez de donde salimos. Que el Señor los bendiga, hermanos, paz a vosotros.